Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo está mi hermana? Buenos días, buenas noches, perdón. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Un segundo. Dios te bendiga, pastor. Mis amados hermanos, bendiciones. No, pues llegó el audio. Muy buenas noches, mis hermanos. Creo que están ya la mayoría, ¿verdad? Mm, Bien, pastor. escuché bien. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio por respeto al tiempo también que tenemos. Entonces, voy a rodar a Pastor Carlos. ¿Está conectado? Él es el que tiene el devocional hoy día. Démosle un par de minutos, puede ser que se conecte, porque no me ha dicho nada. Él siempre sabe mencionarme algo cuando no se va a conectar, pero no me ha dicho nada hoy, entonces entiendo que sí se conectará.
Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. No se conecte el hermano. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias porque nos das la oportunidad de estar vivos en este día. Gracias porque hemos iniciado un nuevo mes, de, el último de este año. Gracias, bendito Padre, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has bendecido, nos has ayudado. eh, Tu mano poderosa se ha hecho presente en todo sentido en nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, por esta oportunidad que tenemos de prepararnos, de entender más nuestra historia, nuestro origen como iglesia, pero también saber y conocer que tú has sido el soberano Dios a través de los tiempos, de la historia de la iglesia, no has dejado a tu iglesia sola, que a pesar de los altibajos, a pesar de las situaciones, diferentes corrientes que se han presentado, eh, tú has sido fiel. Gracias, bendito Padre, porque eres el Señor de la historia, del presente y del futuro. Gracias porque nos das la oportunidad de conocerte también a través de la historia y entender que hoy tú sigues bendiciendo a tu pueblo, aún en medio de las imperfecciones, pero nos bendices. Gracias, bendito Señor. Amén. En el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice el texto bíblico así: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, mis hermanos estudiantes del seminario, aquí en este seminario de la Iglesia del Pacto aprendemos historia, aprendemos teología, eh, interpretación bíblica, materias que nos ayudan a formarnos como líderes, como pastores, y de alguna manera Dios está formando nuestro carácter a través de estas materias también. Siempre he dicho que el ministerio no comienza cuando nos dan un púlpito, sino el ministerio comienza cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Cristo cada día. Ahí empieza el ministerio. Aquí el texto bíblico que leí nos recuerda tres cosas esenciales que nos deben acompañar a cada uno de nosotros como pastores, como líderes, como ministros. Dice el primero, hacer justicia. Y hacer justicia no es solo saber o conocer lo que es justo, sino es vivir la justicia. Hacer justicia, pues en la iglesia se manifiesta en cómo nosotros tratamos a los demás, primero siendo verdaderos, siendo íntegros delante de Dios y delante de los demás, teniendo esa coherencia que lo que hablamos, lo que predicamos, lo que testificamos es lo que realmente hacemos, es como vivimos. Eso es hacer justicia también con la palabra de Dios. También nos dice el profeta que hay que amar misericordia. eh, y pienso que esto de la misericordia es algo que nosotros mismos como líderes debemos expresarlo, debemos vivirlo, ¿no? Realmente el ministerio, queridos hermanos, el pastorado, el liderazgo en la iglesia no es un espacio como para demostrar perfecciones, que nosotros somos mejores que otros, sino más bien
es un espacio para mostrar el corazón compasivo de Cristo Jesús hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿Cómo se demuestra la misericordia en un líder, en un pastor, en un ministro? Primero, sabiendo escuchar. Eh, los pastores, líderes, ministros, debemos tener buen oído, queridos hermanos. Eso es hacer misericordia, poder escuchar las necesidades de los hermanos, poder escuchar las cosas que están pasando a nuestros hermanos. Un corazón misericordioso es empático, acompaña a quien está pasando por pruebas, por dificultades. eh, un corazón misericordioso pues ayuda a restaurar lo que ha estado roto, lo que ha estado dañado. eh, la misericordia es la que nos da esa paciencia también con los que muchas veces fallan, caen, desfallecen, y muchas veces con nosotros mismos tenemos que ser misericordiosos. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Luego dice el texto también que es necesario que nos humillemos ante nuestro Dios. Eh, y esta humildad, esta humillación, no es que nosotros debemos pensar menos de nosotros mismos, sino más bien recordar que Dios es el Señor, y recordar que Él es el soberano y quiénes somos nosotros. Los dones, el conocimiento, la posición nunca van a sustituir eh, la dependencia que todos nosotros tenemos de Dios. Todos nosotros necesitamos de Dios. Un predicador puede preparar un buen mensaje, un buen sermón, pero solamente es Dios el que da el fruto. Entonces, esa humildad nosotros tenemos que tenerla delante del Señor. Eh, Hermanos, estudiantes, hay que hacernos algunas preguntas ahora que estamos en este tiempo de estudios. Una de esas es, ¿estoy yo permitiendo que Dios forme mi carácter, o solo estoy buscando aumentar conocimiento? ¿Estoy yo verdaderamente dispuesto a que Dios forme mi carácter en este tiempo de estudio, o simplemente estoy buscando un aumento académico, más conocimiento? La otra pregunta es, ¿estoy yo sirviendo desde el amor o desde el deber y la presión? ¿Me siento yo obligado a servir o realmente amo servir al Señor? Y la tercera pregunta es, bueno, ahora que leímos el capítulo 4 y en algo se habla del Espíritu Santo, ¿dependo yo del Espíritu Santo o de mi habilidad, de mi conocimiento como persona, de mis atributos o dones como persona? Queridos hermanos, el seminario no solamente es un instituto bíblico, el seminario no solamente es una escuela, el seminario también es un taller donde Dios de alguna manera nos pule. Siempre llega a mi mente la imagen del alfarero. Nosotros estamos como barro en la rueda, y ahí es cuando Dios aquí nos está puliendo con el conocimiento, a veces con esas, ¿cómo se dice? Con las impresiones que tenemos, algo nuevo que no sabíamos. El Señor nos está formando en el seminario. Él pule nuestras vidas para que seamos a futuro o en el presente instrumentos útiles. Así que aprovechemos este tiempo para también analizar, ¿no? Nuestro llamado, nuestra convicción, y bueno, entender que necesitamos primeramente hacer justicia, que lo que nosotros vamos a enseñar y vamos a decir sea justamente lo que nosotros vivimos y experimentamos. Seamos misericordiosos con nosotros mismos, pero también con los demás, con las ovejas a las cuales vamos a pastorear, y humillémonos delante de Dios, porque nosotros podemos tener toda la capacitación posible, todas las herramientas posibles, pero quien da el crecimiento es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Amén. Mi hermano Carlos,
se conectó, pero ya le robé el tiempo del devocional, mi hermano. Está bien, pastor, perdón, estaba con dificultades de conexión. A veces Eh, pasa. Vivo en el Bueno, campo y a veces hay problemitas, perdónenme, lo siento. ya estamos, ya. Listo, mis hermanos. Bueno, quisiera en esta noche, vamos a ver si es posible. Aquí estamos. Eh, mostrarles ingresando a lo que es la página web de la Evangelical Covenant Church o la Iglesia del Pacto en los Estados Unidos. Para los que les interese, se puede ingresar a la página. Aquí está el enlace, es covechurch.org y ahí se elige el idioma español y entonces se puede encontrar eh, lo que es la Iglesia del Pacto en los Estados Unidos, ¿no? Y aquí, pues, como, como portada, dice multiétnico, intergeneracional y misional. Entonces, es una descripción de cómo hoy día la Iglesia del Pacto en Estados Unidos se ve a sí misma, ¿no? Como una iglesia multiétnica, como una iglesia donde hay el encuentro de diferentes generaciones eh, y pues hay mucha información sobre las iglesias del pacto en Estados Unidos, su trabajo misional. Aquí está la visión, la misión y la visión. eh, Vemos que es bastante fuerte. Nos unimos a Dios en la misión de Dios de ver más discípulos entre más poblaciones en un mundo más solidario y más justo. Entonces ahí podemos ver eh, algunos aspectos de lo que es la Iglesia del Pacto en Estados Unidos, los ministerios, los pastores y líderes, la obra social, el servicio local y servir globalmente está relacionado a la misión en el mundo. En el mes de enero, del 26 al 30 de enero, tienen la gran conferencia de pastores y líderes, una especie como de retiro pastoral para todos los pastores y líderes en Chicago, el 26 al 30 de enero, Midwinter, en medio del invierno. Y pues ahí podemos leer un poco de historias, noticias, eventos. También se habla de los misioneros que están en el mundo. Y todo esto está en español, ¿no? Para los hermanos que quisieran acceder a más información de la Iglesia del Pacto en Estados Unidos. Aquí también hay un listado de recursos que se pueden utilizar, materiales. Aquí están los eventos. eh, un llamado a compartir las donaciones, porque entendemos que para poder realizar la misión que la Iglesia de Estados Unidos realiza en el mundo, pues se necesitan recursos económicos y eso lo hemos leído en el libro, en la historia también, que desde el principio, pues es una iglesia que quizás donaba mucho más que las otras iglesias de aquel entonces, el doble para la misión. Y también vemos los distritos, ellos los llaman como regiones, son los distritos, que tienen algunos, son 11, si no me equivoco. Y bueno, esa es la información que se puede encontrar en la página web de la Iglesia del Pacto. ¿Cómo les fue con la lectura, mis hermanos? ¿Qué les Pastor, perdona que parece? le interrumpa. ¿Puede tal vez compartirnos el enlace de la página, la dirección en el grupo? Ah, ya, claro que sí, sí, mi hermano. En el grupo le puedo Muy poner. amable, gracias. Ujú. ¿Cómo les pareció, mis hermanos, la Iglesia del Pacto en Estados Unidos? Hay unos temas que vale la pena conversarlos.
¿Qué les llamó la atención? Quisiera escucharles a ustedes. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención de este capítulo que hemos leído sobre la Iglesia del Pacto en Estados Unidos? No todos a la vez. ¿Sí leyeron el material? Parece que no han leído porque no dicen nada. Sí, no. Algo que a mí siempre me llamó la atención y me gusta, me llama mucho la atención, es justamente desde que estaba en el Seminario de la Alianza, el estudio de la vida de los pietistas, porque realmente es gente, eh, fueron personas que realmente buscaron una intimidad con Dios, que no había en ese momento. Y eso es algo que traen los suecos a Norteamérica y comienza eso, indudablemente yo creo, Dios usa los movimientos humanos, comienza a darse un avivamiento en Norteamérica, y comienza ese despertar. Ujú. Así es, mi hermano. Lo que podemos ver, bueno, este capítulo está basado en tres documentos, ¿verdad? El primero de 1910 los documentos que se han tomado como base para la elaboración de este capítulo, documentos que de alguna manera pues han ido formando la identidad de nuestra denominación. El primero es de un artículo, dice, de 1910. Luego tenemos el segundo documento que es de 1960, es decir, 50 años después. Y el tercero ya es de 1988, ¿no? Y entonces aquí nos da una descripción de qué es lo que contenía el artículo de 1910. Luego nos habla del folleto de 1960 y al final, de alguna manera, creo que yo, basándonos en estos dos artículos, hubo ciertos cambios, ciertas actualizaciones, pero lo que podemos llegar a una conclusión es en el tercer documento, eso está en la página 56, que de alguna manera se fijaron como las afirmaciones de la Iglesia del Pacto. Nosotros como pacteños no sabemos decir que nosotros tenemos un credo, porque compartimos el credo de los apóstoles, pero tenemos nuestras afirmaciones y en los folletos que existen de la Iglesia del Pacto, eh, por ejemplo, tengo uno aquí que es un pequeño, entonces que es la Iglesia del Pacto Evangélico. Me quedan muy pocos ejemplares en realidad, pero bueno, describe quiénes somos como Iglesia del Pacto, una breve reseña histórica, pero lo importante, y eso está en el centro, dice cuáles son las afirmaciones de la Iglesia del Pacto. Son las afirmaciones. Entonces esas siempre las tratamos de compartir porque son nuestras afirmaciones, ¿no? Como familia de la Iglesia del Pacto. Tengo unos pocos de aquí para algún rato que podamos compartir, pues lo puedan tener. Entonces, vemos que en las afirmaciones centrales de la Iglesia del Pacto, que todos nosotros que somos de la familia del Pacto debemos decir, debemos acogerlas porque estas son nuestras afirmaciones como denominación. La centralidad de la palabra de Dios, hemos visto que eso desde el inicio de la Iglesia del Pacto en 1878 con Paul Peter Waldestrom, siempre fue el tema central de los amigos de la misión. ¿Dónde está escrito? Porque la centralidad de la palabra de Dios se ha mantenido siempre, aún en los artículos anteriores de 1910, de 1960, se mantiene firme hasta el día de hoy que nosotros tenemos en el centro de todo la palabra de Dios. Luego dice la necesidad del nuevo nacimiento, es decir,
la necesidad de un arrepentimiento de los pecados, de un pedir perdón por los pecados y nacer de nuevo. Tercero, la iglesia como la comunidad de creyentes. La comunión es muy importante, una de nuestras afirmaciones. La dependencia consciente del Espíritu Santo y por último, la realidad de la libertad en Cristo. Entonces, eso se podría decir a breves rasgos, es nuestra, no, son nuestras afirmaciones. Luego, pues, eh, durante estos años en los cuales la Iglesia del Pacto de Estados Unidos ha tratado de definir su identidad, entendemos también que el movimiento espiritual de otras denominaciones también sucedió allá en Estados Unidos y se trata bastante, por ejemplo, en las páginas 57 y la página 58, habla mucho sobre los movimientos carismáticos, ¿no? Que surgieron en 1960 en especial. El caso de Pasadena Covenant Church en California, la calle Azusa, que hemos escuchado muchas veces también, estos movimientos carismáticos que tomaron vida en aquel entonces y que fueron parte de la historia de la iglesia, eh, también influenciaron bastante, no en todas, pero sí en algunas iglesias del pacto, llegando inclusive a crear ciertas molestias, ciertas fricciones, eh, y ahí podemos leer que de alguna manera los del pacto también tuvieron que llegar a un consenso, tuvieron que llegar a tomar decisiones, ¿no? Sobre estos temas. Eh, Hablamos específicamente del hablar en lenguas. El hablar en lenguas que para muchos pues lo interpretaron como esta experiencia de hablar en lenguas como el requisito máximo para demostrar una verdadera, ¿cómo se dice? Una verdadera conversión. Eh, ¿Cómo ven ustedes esto? Yo tengo unas cuantas preguntas aquí sobre el texto que quisiera que lo conversemos. Eh, 4, 8, no sé si vamos a ver. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp las preguntas. Son 4 preguntas que quisiera que nos tomemos un tiempo para conversarlas. Eh, Vamos a hacer 3 grupos. Les voy a rogar que en cada grupo ustedes elijan un vocero que nos va a compartir luego de que hemos conversado sus conclusiones, su conversación y de esa manera compartiremos. Son 4 preguntas que les envié ya al grupo de WhatsApp, lo tienen ahí y vamos a tratar esos temitas.
¿Qué pasó? Ya nos toca volver, ¿no? Yo creo que ahí hay que entender dos puntos importantes, ¿no? Las tendencias dentro de las iglesias cristianas. Creo que son muy marcadas, por ejemplo, los bautistas con los Samuelito, pentecostales y carismáticos. ya se unieron, Samuelito, ¿Mandé? ya se unieron en los grupos. ¿En serio? Y nosotros nos faltan dos preguntas. Ya fueron arrebatados, mis hermanos. No. Sucede a veces. Bueno, mis hermanos, vamos a ver, a empezar con el grupo número uno que estuvo conformado por mi hermano Byron, hermano Carlos y hermana Graciela, hermana Esther, hermano Juan Topón y hermana Yolanda. Hermano Byron no se conectó porque él me había explicado que a veces está en el trabajo y no puede hacerlo. Pero bueno, estaba un buen número de hermanos en el grupo número uno. Compártanos, por favor, qué dijeron, qué comentaron, a quién eligieron como vocero o vocera. Solo estábamos dos, pastor, en el grupo uno. No sé Ah, ya. Entonces, cualquiera de los dos puede ser vocero. Solo hicimos dos preguntas, nomás encontramos las otras, ya se nos ganó el tiempo. Bueno, compártanos esas dos preguntas. Ahí vamos completando. Dice, menciona brevemente en la lección la controversia entre los fundamentalistas y liberales en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué no se considera la SC una iglesia fundamentalista? O sea, realmente aquí nosotros vemos que en 1900 y 1960, o sea, los círculos cristianos en Estados Unidos o sea, se desató una controversia fundamental, dice. O sea, realmente vemos que eh, discutían unos por la palabra que era muy desmenuzada, o sea, formaron se puede decir, una escuela de alta crítica. Y ahí, digamos, ellos desmenuzaban la palabra de Dios y trataban de encontrar, como se puede decir, peros en la palabra de Dios. Pero realmente la iglesia del pacto más creía en la palabra de Dios antes o sea, que pueda haber alguna interpretación personal. O sea, más era, como se puede decir, qué dice la palabra, más no, se puede decir, consejo de hombre. O sea, mantuvimos creyendo a la palabra de Dios, que era la fuente eh, principal de la palabra de Dios. Eso es lo que entendimos y analizamos Ujú. eso. No se dio oído a la alta crítica, se podría decir. Y es esa controversia que, bueno, yo creo que hasta nuestros días se puede decir, existe todavía uno, también esto de eh, la espiritualidad y lo académico, es decir, a veces, o sea, cómo encontrar ese balance entre no dejando de ser espirituales, pero también siendo centrados en lo que dice la palabra, en la doctrina, ¿no? A veces eso todavía existe hasta el día de hoy, o a veces somos demasiado espiritualistas que nos olvidamos de la teoría de la palabra, o el otro peligro es caer tanto en la teoría y en la teología y no dejar a un lado el espíritu. Compártanos del grupo número 2. Estuvo mi hermana Maffer, hermana Miguel, hermano Miguel y Nancy, hermano Samuel. ¿Qué avanzaron a conversar? Amén, pastor. Sí, bueno, logramos tener una discusión de tres preguntas y Ujú. es lo que les vamos a compartir en este tiempo. La primera pregunta nos mencionaba se menciona brevemente en la lección la controversia entre fundamentalistas y liberales en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué no se considera
la Iglesia del Pacto en Estados Unidos es una iglesia fundamentalista. Y bueno, nosotros, basándonos en el texto, podemos encontrar que no se considera fundamentalista de acuerdo a su enfoque teológico y cultural, distintivo que contrasta con las características del fundamentalismo. La iglesia fundamentalista dice que hace una interpretación literal y estricta de la Biblia. Sin embargo, como iglesias que pertenecemos al pacto, pues también sí dejamos espacio para otro tipo de interpretaciones. Sí sabemos que la palabra de Dios, bueno, creo que por ahí está un poco una contradicción. No sabemos que la palabra de Dios no es para interpretarla muchas de las veces, sino para obedecerla. Sin embargo, tenemos también esa apertura en varios temas de discusión como Iglesia del Pacto. La segunda pregunta que hacía referencia dice, la forma como el profesor Johnston describe el movimiento pentecostal y carismático, ¿se conecta con alguna experiencia suya? Y sí, bueno, inicialmente pudimos también hacer el análisis de que la Iglesia del Pacto inició como un movimiento basado netamente bíblico y no tenía mucha aceptación el tema carismático pentecostal. Sin embargo, al transcurrir el tiempo se complementó este estudio donde sí muchas de las veces se afirmó que el hecho de poder presenciar milagros en creyentes nuevos era una verdad. Y bueno, como parte del grupo, pues también nosotros hemos podido experimentar estas manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? El tema del don de poder hablar en lenguas y muchos dones también que se han visto puestos en efecto dentro de nuestras iglesias. Entonces, sí, creemos que sí se conecta con experiencias que hemos tenido dentro de la iglesia. La 3 no pudimos entrar en discusión, pero la 4 sí, dice, ¿le parece que el nombre inicial del pacto, Amigos de la Misión, se refleja en la actualidad? Y pues bueno, basándonos en el estudio donde nos menciona 5 puntos o ejes importantes de este tema que me permito mencionar. Dice, el primero, iniciar y fortalecer iglesias. Segundo, hacer y entrenar discípulos. Tercero, desarrollar líderes. Cuarto, amar la misericordia y hacer justicia. Quinto, servir globalmente. Bueno, en la primera pudimos analizar que iniciar y fortalecer iglesias en la actualidad no ha sido una labor muy insistente aquí en Ecuador, ¿no? Refiriéndonos a la Iglesia del Pacto en el Ecuador, eh, creo que han generado más bien grupos pequeños, pero iglesias como tal, no sé cuántas se han registrado últimamente. El tema de poder fortalecer las iglesias, yo creo que en el tema de consejos también sí se ha visto mucho el poder dar estos espacios a las iglesias o a los hermanos o a los obreros de cada una de las iglesias para que puedan irse fortaleciendo y dando un seguimiento. Hacer y entrenar discípulos. Creo que como parte del seminario que ahora estamos recibiendo nosotros, estamos cumpliendo y la iglesia está cumpliendo también con nosotros en este punto muy importante que es hacer y entrenar discípulos. En el número 3 dice desarrollar líderes, que también vendría a ser esta misma función, ¿no? Nosotros lo estamos preparando teológicamente en estos temas para poder ser unos líderes que como la iglesia necesita, la iglesia del pacto, y nos estamos desarrollando como tales. Amar la misericordia y hacer la justicia. Pues bueno, ahí sí. Ya son temas, yo creo que a nivel nacional se ha tratado un tanto eso y yo creo que sí se ha cumplido en la mayoría, no en su totalidad, pero sí es lo que se pretende y vamos en pos de eso. Y servir globalmente, yo creo que también el brazo diaconal de la Iglesia del Pacto, que en este caso es FASE, nos permite realizar este tipo de labores
Tal vez globalmente, si nosotros lo hablamos, estamos hablando a nivel del mundo, ¿no? Pero se ha podido enviar misioneros a diferentes países según tenemos conocimiento. Y en la parte local, pues sí es muy loable la labor que se realiza como fundación, como brazo diaconal de la Iglesia del Pacto en muchos de los proyectos que se llevan a cabo. Eso, mi hermano pastor, y cuanto pudimos analizar en nuestro equipo, en nuestro grupo. Gracias, gracias, hermano. Y es interesante este asunto del servicio global que tiene la Iglesia del Pacto de Estados Unidos. Acá nosotros le llamamos la obra social o el brazo diaconal, que es nuestra fundación FASE, ¿no? Pero eso es a nivel, se podría decir, institucional como Iglesia del Pacto. Sin embargo, también, justo en la semana pasada conversaba con un pastor que me estaba averiguando, me estaba preguntando. Yo creo que todas las iglesias conocen la necesidad de que llegue el tiempo de los pagos de los impuestos prediales. Y me preguntaba este pastor, me dice, ¿cómo puedo hacer para que me rebajen los impuestos prediales? O mejor dicho, para que me exoneren. Entonces yo le decía, sí, hay ciertos municipios, sé que eso en Quito no es tan normal, pero ha habido ciertos municipios que sí han condonado o han perdonado, e inclusive no cobran el impuesto predial a las iglesias evangélicas que tienen obra social a nivel local, es decir, que tienen servicio global en su iglesia local, ¿no? Porque a veces decimos, sí, FASE es nuestro brazo diaconal, pero qué importante que la iglesia local también trabaje en el área de la diaconía, en el servicio a la comunidad, y tengo ejemplos que han logrado realmente la exoneración de los impuestos prediales por ser una iglesia que trabaja, que hace obra social. Entonces, importante también, ¿no? Eh, Pensar en qué podemos hacer como iglesia. Hablando del tema de las misiones, pues ustedes, la iglesia se llama la iglesia la misionera del Valle, entonces entiendo que la misión es algo que les identifica como pacteños a ustedes, como pactistas, por ser una iglesia misionera. Conversaba con el pastor Eduardo y me comentaba que sí tienen por ahí, creo que un par o tres obras que están visitando, qué importante también, ¿no? Extender el reino de Dios de esa manera. Grupo número 3, mi hermana Andrea, hermano Pastor Carlos y hermana Yolanda Márquez. ¿Qué dijeron ustedes? Amén, que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Y la primera pregunta decía, ¿por qué la Iglesia del Pacto Evangélica no se considera una iglesia fundamentalista? Y decíamos que eh, el pietismo del que surge la Iglesia Evangélica del Pacto insiste en que la Biblia es la autoridad final, pero también en la humildad interpretativa y la apertura al diálogo. No así los fundamentalistas, en cambio ellos afirman que solo la interpretación de ellos es válida, ¿sí? Entonces, por ello no se considera fundamentalista. La segunda pregunta dice la forma como el profesor Johnston describe el movimiento pentecostal carismático y si es que se conecta con alguna experiencia suya. Y realmente aplicar la visión pentecostal carismática en la vida diaria significa vivir la expectativa de que el Espíritu Santo se manifieste de forma tangible, emocional y concreta en situaciones comunes, por ejemplo, en decisiones, en problemas, en emociones, en relaciones, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que nosotros decíamos es que cuando ellos están atravesando problemas difíciles, por decir un problema en el trabajo, ¿no? Una persona que aplica la perspectiva pentecostal, según la descripción del autor, buscaría un momento de oración profundo en casa, un momento de retiro, ¿sí? En donde pide la guía del Espíritu Santo y esperan ellos que se manifiesten, ¿no? Y lo sienten a lo mejor en la paz, en la dirección, en el consuelo interior. Decíamos también nosotros que los pentecostales, una característica de ellos
es que son bastante emocionales, ¿sí? La tercera pregunta dice, de los varios comentarios hechos por líderes étnicos en la Iglesia del Pacto, ¿hay alguno que les llame la atención? Y decíamos que definitivamente la Iglesia del Pacto es uno de los pocos espacios donde uno puede sentirse plenamente cristiano, ¿no? Muy aparte de que de la cultura también, ¿sí? Sentirse como familia, ¿sí? Es decir, expresa una idea integral, ¿sí? No separa la fe de la cultura. También refleja la esencia pietista del pacto. El pacto siempre ha valorado el corazón, la experiencia espiritual y la libertad en lo no esencial, ¿sí? Habla de pertenencia también, no solo de inclusión, sino no se trata solamente de sentirse invitado, sino de ser parte, ¿sí? De formar parte de. La cuarta pregunta dice, ¿le parece que el nombre inicial del pacto, Amigos de la Misión, se reflejan las 5 prioridades misioneras hoy en día? Nosotros decíamos que sí, que el nombre original Amigos de la Misión todavía se refleja claramente en las 5 prioridades misioneras del pacto, porque todas expresan el mismo espíritu de colaboración y compromiso con la obra de Dios, lo que usted acababa de decir, ¿no? Las misiones, al enfocarse en hacer discípulos, plantar y fortalecer iglesias, desarrollar líderes saludables, servir a los que necesitan, a los que sufren y participar en la misión global. Entonces, la Iglesia del Pacto Evangélico continúa viviendo la idea central de sus inicios, ser una comunidad unida que sigue a Cristo y trabaja junta en su misión en el mundo. Eso, pastor. Muchísimas gracias, mi querida hermana. Sí, y es de gran valor escucharles las conversaciones porque eso también nos ayuda a recibir un feedback de la lección que hemos estudiado, que hemos leído, ¿no? Entendemos, queridos hermanos, que eh, hubo un tiempo de 1960 en adelante donde el punto de controversia o el punto de análisis fue estas expresiones carismáticas que se dieron en aquel entonces y con mayor énfasis en el hablar en lenguas que se... Yo me acuerdo, no hace muchos años, bueno, yo ya, sí, ya es muchos años porque ya estoy viejo, pero cuando iba a iniciar en el estudio, en el seminario, se hablaba todavía de este tema de la necesidad de hablar en lenguas y había en aquel entonces, yo me acuerdo aquí en Quito, iglesias donde realmente era importantísimo el hablar lenguas. Recuerdo que alguna vez fuimos de visita como estudiantes del seminario a una iglesia por acá, no me acuerdo si fue el Verbo o fue una iglesia cuadrangular en el centro de aquí de Quito, donde lo primerito que nos dieron la bienvenida, nos hicieron sentar y lo primerito que nos preguntaron era si es que nosotros ya hablábamos en lenguas. Y éramos jóvenes, pues en ese tiempo todavía inmaduros, no conocía muchas cosas y decíamos, no, creemos que no, entonces necesitamos orar por ustedes para que Dios les dé el don de lenguas. Ese era un punto fuerte, era un requisito en aquel entonces, no sé si hasta ahora hay, no tengo experiencia, no he visitado otras denominaciones últimamente, pero no sé si todavía hay esa dentro de las ciertas iglesias, no todas, dentro de ciertas iglesias pentecostales, el requisito fundamental, prioritario de hablar en lenguas. No sé si ustedes tienen alguna experiencia en ese sentido que nos puedan compartir en esta noche. Ninguna. Pastor, a veces parece que esto se vuelve como modas o como olas que llegan nuevamente y surgen Ujú, dentro de la IEME, Iglesia Evangélica Misionera del Ecuador. ujú, En algún momento estuvo surgiendo hace pocos años este movimiento de hablar en lengua. Incluso en los últimos años la Iglesia Misionera del Ecuador
ha tenido otras influencias, a tal punto que se han reconocido entre ellos algunos obispos y situaciones así, o sea, a más del hablar en lengua. Entonces, y eso es bastante actual. En, en la alianza, usted sabe, es más estricta, entonces allí hay más control al respecto. La Iglesia Alianza, por palabras del pastor David Mutre, él dice, tenemos un ancho de banda. Entonces hay algunas iglesias como Galilea en Guayaquil, que lidera el pastor Neyo Pin. A veces esta iglesia se va a algunos extremos así. Entonces algún momento anduvo con Casluna, algunos momentos con otros movimientos tipo a veces eh, baila un poco ahí en la banda ancha que se les permite. Entonces, sí, yo lo he visto así un poco de cerca, ese iniciar de esos movimientos. Y acá en Pedernales, yo tengo, acá con mi esposa tenemos 20 años, entonces hemos trabajado muy juntos, muy cerca con los hermanos pentecostales también. Eh, y ellos sí tienen el hablar en lengua y situaciones así. En algún momento pues nos criticaban, luego aprendieron a respetarnos en nuestra posición, pero realmente acá sí se ha dado esa situación. Mm, todavía se da entonces. Sí, Eh, sí. Bueno, como ustedes habrán podido estudiar en el texto, la Iglesia del Pacto históricamente se ha mantenido no al margen, pero tampoco se ha entregado totalmente más bien la Iglesia del Pacto ha reconocido que el Espíritu Santo obra a su manera. Sin embargo, pues se realizaron concilios, congresos, y es algo que quizás a nosotros como Iglesia del Pacto actual, en el 2025 y ya mismo en el 2026, nos está haciendo falta este tipo de asambleas, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos una asamblea cada año, una asamblea anual, pero es una asamblea administrativa donde tratamos informes económicos, proyectos, toda esa carpeta está llena de eventos e informes administrativos, pero como que sí nos está haciendo falta un tipo de asamblea donde podamos tratar temas controversiales, porque no hay duda que hoy en día también hay muchos temas controversiales. Quizás para unos son controversiales, para otros no, pero son temas que necesitamos como Iglesia del Pacto. Aquí me gusta mucho en el texto porque de alguna manera se reunieron, nos dicen 1963, tuvieron una discusión plenaria y llegaron a una conclusión. Luego, entre 1963 y 70, también se reunieron en el Concilio de Superintendentes y elaboraron una carta, ¿no? Elaboraron una carta abierta, dice, con la intención de orientar e invitar a las iglesias a reflexionar. Y yo creo que de alguna manera a nosotros como Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador nos está haciendo falta este tipo de concilios. Sé que para el mes de enero se estaba planificando, no sé si sigue todavía en pie, un congreso de pastores y líderes, únicamente de pastores y líderes para tratar temas teológicos, que ya es un avance, ¿no? Pero yo pienso que hoy en día el hablar en lenguas quizás no es el mayor problema, no hay la mayor controversia en ese tema, porque de alguna manera creo que la mayoría de iglesias, pastores y líderes han definido esa área. Ustedes que son del pacto conocen que eh, cuando nos reunimos de diferentes etnias, de diferentes culturas, cada iglesia tiene su cultura. Ha sido un distintivo de la Iglesia del Pacto, la aceptación y el respeto mutuo en cuanto a la libertad de culto, las expresiones del Espíritu Santo, y eso se refleja, por ejemplo, en las asambleas o en los retiros pastorales, ¿no? Hay líderes, pastores o hermanos que son más carismáticos y hay otros hermanos que ni mueven las pestañas. O sea, de todo un poco hay en esta gran familia, pero hemos aprendido a respetar
hemos aprendido a conocernos y a aceptarnos y a querernos tal y como somos. Entonces, eso es algo bonito del Pacto del Ecuador, que ahora en el material que hemos leído estamos viendo que los Estados Unidos ahora están entrando ya en esto de tener iglesias de diferentes etnias. No era muy común anteriormente, eran norteamericanos. Ahora ya hay iglesias hispanas y hay iglesias de asiáticas. Lo mismo sucede en Suecia también. La Iglesia del Pacto de Suecia ya no es solo de suecos, ahora hay coreanos, hay hispanohablantes, hay congregaciones también étnicas. Es algo que quizás nosotros como Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador hemos ya avanzado bastante porque tenemos nuestros hermanos quichuas, nuestros hermanos amazónicos, nuestros hermanos de acá de Quito, de la sierra, los del norte, los de la costa. Hemos de alguna manera aprendido a reunirnos en un solo nombre, en el mismo espíritu. Alabamos de diferente manera, pero ese no ha sido un tema de controversia, el poder ser distintos, el poder ser diferentes, pero uno solo en Cristo Jesús, es algo que hemos avanzado bastante. En el tema de las lenguas, pues mis hermanos, sí es bueno a veces estudiar lo que nos enseña la palabra de Dios. El don de lenguas, pues conocemos, mis hermanos, que es un don del Espíritu. El don de lenguas es un don del Espíritu y como Iglesia del Pacto hemos aceptado y hemos recibido que Dios, a través de su Santo Espíritu, puede dar dones a muchas personas, pero el don de lenguas no es para todos. El don de lenguas es un don del Espíritu, no, pero no es para todos. Por eso el apóstol Pablo mismo, ¿no? Dice en primera a los Corintios, el apóstol Pablo dice, ¿hablarán todos en lenguas? No. No es un don obligatorio. No, en la Iglesia del Pacto no tenemos como obligación que debe hablar en lenguas, ni es un don obligatorio el ser bautizado por el Espíritu Santo. Es un don legítimo, lo reconocemos, es un don legítimo el hablar en lenguas, pero no es un don universal. También pues entendemos, queridos hermanos, que el propósito fundamental del hablar en lenguas es para edificación, de edificación. edificación de la iglesia, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo pues explica en primera a los Corintios mismo, él explica eh, el don de lenguas edifica al creyente cuando se usa para sí, o sea, en la oración personal, en el devocional personal. Y también el mismo apóstol Pablo dice que cuando se habla en lenguas va a edificar a la iglesia siempre y cuando haya un traductor, Intérprete. un intérprete, ¿verdad? Entonces, ahí sí puede ser de edificación para la iglesia. Sin interpretación, la iglesia no va a entender nada. Por lo tanto, la iglesia no va a ser identificada, sino más bien de lo que yo a veces he visto, salimos más confundidos que edificados. Y Pablo siempre recomienda en este sentido, pues él recomienda mucho la prudencia. El apóstol Pablo también habla de este tema, ¿no? De cómo debe usarse. Y él es muy explícito en el sentido de que debe haber orden y debe haber Ujú. claridad. El Señor es un Señor, Dios es un Dios de orden. Entonces, dice que debe ser en orden. El apóstol Pablo mismo dice, como decir, por turno. No es que todos van a hablar al mismo tiempo, sino es por turno y con un intérprete. Así que, y si no hay un intérprete, entonces las lenguas se retienen para mí mismo, para mi propia edificación. Y eso, por eso dice el apóstol Pablo, que todo se haga decentemente Y y con con orden. orden. Decentemente y con orden. Así que eso creo que nosotros hemos entendido como hermanos del pacto. Esto de las lenguas no debe ser ningún motivo de orgullo ni de división, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, da el don de lenguas para unión, para edificación, no para destrucción, no para división, peor aún para confusión. Entonces, eh, eso lo entendemos, como digo,
quizás no lo practicamos mucho, no hemos recibido ese don. Yo a veces de broma digo, y bueno, yo sí tengo el don de lenguas, porque yo hablo español medio medio, hablo sueco, medio del inglés y algo de quichua también, entonces tengo el don de lenguas. Pero, eh, sin embargo, pues no, ninguno de nosotros, si es que Dios en su misericordia nos ha dado ese don, debe ser como para enorgullecernos, sino más bien como humildad, poder servir a la iglesia, edificar a la iglesia. Dice la palabra del Señor que nosotros podemos tener todos los dones, pero si no tenemos amor, que para Como mí, címbalo que resuena. claro, está justo ubicado el texto el del amor, ¿no? Mm, Corintios capítulo 13 está justo en esa ujú. temática, ¿no? Y como que el apóstol Pablo refuerza más de que el don mayor, el don principal, debe ser tener amor. Debe ser tener amor, no el de las lenguas, pero sí el amor. Si no, si hablamos en lengua, pero no tenemos amor, estamos vacíos. Eso en resumen, mis hermanos. Y ese sí es universal, pa. Exactamente. No sé si alguien quiere añadir, pastor, también que tiene su experiencia, su conocimiento en este tema. Muy poco se habla últimamente sobre esto de las lenguas. En realidad se habla poco ahora. Cuando yo estaba un poco más, cuando yo estaba joven, un poco más. Ya no. Cuando yo estaba joven, sí, en mi ciudad natal, en Chone, habían iglesias que eso era su distintivo y muy fuerte, Mm, realmente muy fuerte el hablar en lenguas. Eh, pero sí ha ido disminuyendo en la actualidad. Ahora, ya le digo, incluso en denominaciones eh, más formadas, ha estado ingresando en algunos momentos, cosas mm. como esta. Sí. No sé si hay alguna experiencia en la iglesia misionera del Valle. Una experiencia, pastor, que no fue el hablar en lenguas, sino más bien yo era anciano en una iglesia en San Vicente, íbamos a hacer una marcha para Jesús y estábamos visitando iglesias. Y en algún momento me tocó visitar la iglesia Asambleas de Dios del Brasil, allí en Bahía. Y mientras estábamos en la reunión, una, alguien que llegó a la iglesia comenzó a hablar en lenguas y cayó al suelo. Entonces yo, estando en una iglesia pentecostal extrema, Asambleas de Dios del Brasil, yo pensé, bueno, aquí va a comenzar una situación fuerte. Pero no, qué interesante fue que el pastor, eh, alguien de Brasil, dijo, ¿sabe qué? Todos a un lado, se cayó solita, solita se levanta. Eso no es el Espíritu Santo. Yo, wow, estaba en una iglesia pentecostal y mire, qué situación más fuerte, así, simple, o sea, no hay show, No, no hay show. no. Este tipo de expresiones, por ejemplo, en Suecia no se dan. O sea, no puedo decir que La no caída. existen, pero dentro de las iglesias del pacto, no, y inclusive conociendo la cultura de nuestros hermanos suecos, Ujú. sería un shock para ellos, ¿no? De pronto ver este tipo de manifestaciones. Hay Pero ya hay, iglesias totales, pero ya hay latinos, pues, pastor. Ya llegaron los latinos allá también. claro. Bueno, por lo menos los latinos que conozco seguidos son del pacto y son tranquilos. Ah, bueno, Pero sí, sí, qué bueno. hay iglesias latinas, es verdad, en las ciudades grandes, pero la cultura de los hermanos suecos es más tranquila. Ujú. Maca, tienes una pregunta. No, mi hermano, más bien quería compartirles, mis hermanos. Bueno, yo no tengo el don de lenguas, pero sí tuve una experiencia antes de asistir a la iglesia del pacto. Con mi mami asistíamos a una iglesia pentecostal. Y ahí recuerdo que ellos también creían en el don de lenguas, pero recuerdo que era un poco, o sea, no era como aquí en la iglesia del pacto, que es muy ordenado, entonces era como que todos hablaban en lenguas a la vez y decían que ese era el bautismo del Espíritu Santo, pero no había traducción ni nada, entonces no era algo que se veía ordenado, pero después de haber asistido ya a la iglesia del pacto, recuerdo muy claramente y se me quedó marcada también en ese recuerdo, es que cuando ya asistimos a la iglesia misionera del Valle con mi mami, recuerdo que hubo una hermana que habló en lenguas.
porque hay algunas hermanas que tienen en lenguas. Y también hizo la traducción. Entonces ahí recuerdo que el pastor decía que ese sí es del don del Espíritu, porque tienen, o sea, para que pueda hablar una persona en lenguas también tiene que traducir propiamente. Y si no se traduce, entonces no es algo que verdaderamente viene del Espíritu. Entonces, eso se me quedó marcado porque en realidad es diferente, ¿no? Ver ese contraste es diferente porque, como decía usted, mi hermano, ver que todos hablaban así como que en lenguas y bien desordenado y no había ni una traducción, nada, nada, sino que era como que todos hablaban lo mismo. Era como más un show que verdaderamente una palabra que sí viene del Espíritu. Sí. Sí, y como digo, no quiere decir que eso como iglesia del pacto le rechazamos eso. O sea, como iglesia del pacto sabemos que el don de lenguas es un don válido, es un Sí. don bíblico y es un don vigente, Ujú, pero no es obligatorio. No es que todos tienen que hablar en lenguas, no es claro. universal en ese sentido y debe ejercerse en orden, como tú dices, Mafe, con una interpretación porque así de esa manera cuando hay interpretación va a haber edificación. El don de lenguas no es que es una prueba de que eres maduro o madura espiritualmente, eh, ni es una evidencia de que estás bautizado en el Espíritu, porque creemos que el amor y el fruto del Espíritu son superiores a cualquier manifestación carismática. Entonces, como Iglesia del Pacto, sabemos que es un don vigente y yo siempre digo, ahí es cuando nosotros debemos aplicar lo que hemos aprendido de Paul Peter Wallström. ¿Dónde está escrito? Cada vez que vemos estas cosas, a ver, ¿dónde está en la palabra de Dios? Si es que está de acuerdo al texto bíblico, pues muy bien, gloria a Dios, pero si no, hay que cuestionar. Eso, mis hermanos. Bueno, ya nos hemos pasado un minuto. Para la siguiente ocasión vamos a entrar ya en un tema importantísimo de esta materia, que son las afirmaciones de la Iglesia del Pacto, capítulo 5. Estudiarlo con atención, porque aquí está, como se dice, el meollo del asunto. ¿Qué es lo que afirmamos nosotros como Iglesia del Pacto? Dice que al finalizar este estudio, ustedes estudiantes van a poder explicar que somos una iglesia de la Reforma, una parte de la Iglesia Universal y una iglesia evangélica. Vamos a poder exponer cómo las afirmaciones del pacto aspiran a cumplir con el gran mandamiento y la gran comisión y vamos a poder nombrar las 4 afirmaciones cristianas comunes y las 6 afirmaciones centrales de la Iglesia del Pacto. Entonces, mis hermanos, esto tenemos por delante para esta semana, la lectura del capítulo 5, poniéndole mucha atención ya que se trata sobre nuestras afirmaciones como Iglesia del Pacto. Como siempre, yo listo para receptar sus tareas. Trato de confirmar siempre cuando recibo, confirmo de lo más pronto posible el recibido para que sepan que yo ya lo tengo en mi poder y está en revisión. Listo, mis hermanos. Si no hay alguna otra inquietud, pues nos despedimos hasta la próxima clase. Pastor Carlos, ayúdeme con la oración final. Ok. Soberano, gracias una vez más por permitirnos reunirnos por medio de la tecnología, Dios, para estudiar ahora la Iglesia del Pacto. Cómo usted ha ido moviéndose, Dios, desde Europa a Norteamérica y cómo acá, bendito Dios, la Iglesia se ha ido formando. Como los amigos de la misión, Dios, fueron enviando grupos, formando iglesias, creciendo, Señor, haciendo tu obra, haciendo tu voluntad. Gracias, Dios, te damos por las raíces de la iglesia, Señor, en la cual se da un equilibrio entre el pietismo y también esa forma de estudiar pormenorizadamente tu palabra. Bendito Dios, te pedimos que nos ayudes a mantener ese equilibrio en la fe, para tu gloria y tu honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga, mis Pastor.